Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes y muchas gracias, Luis, por la presentación y la introducción. Agradecer sin duda a Goldfields por la invitación a este foro. Es el segundo que participo, así que muy agradecido. Excelente las ponencias en estos últimos 2 días. El día también es un placer en realidad compartir este panel con excelentes profesionales y amigos. También Giovanni, Leo, Gabriel y más tarde Jorge también. Así que excelentes las presentaciones y me da muchísimo gusto ver los planes genuinos de desarrollo sostenible que vienen implementando y me consta de primera mano al haberlos apoyado en algunos temas en cada una de esas operaciones. Así que nuevamente un gusto de estar con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar algunos desafíos, tendencias, hacia dónde está apuntando finalmente los conceptos de responsabilidad y las prácticas, las mejores prácticas de responsabilidad en el sector de la minería aurífera, ¿no? Que indudablemente es de mucho interés en el Perú. Todavía mantenemos una posición importante de producción aurífera a nivel mundial. Así que empecemos en realidad con un repaso de un concepto clave de sostenibilidad. Veía con mucha sorpresa hace muy poquito que ya pasaron increíblemente 34 años desde la primera vez que se empezó a utilizar los conceptos de desarrollo sostenible. Los que conocen del tema probablemente recordarán que esto surgió de digamos, un consejo de Naciones Unidas, una comisión de medio ambiente que finalmente se le denominó la Comisión Brundtland, que era el nombre justamente de la primera ministra danesa en ese tiempo, que fue la que presentó este concepto de sostenibilidad acerca de la gestión y manejo de los recursos con cuidado ambiental para las generaciones presentes y futuras. Así que a lo largo de los años también hemos ido viendo que finalmente han habido múltiples interpretaciones finalmente de estos conceptos, ¿no? De sostenibilidad en general, desde posiciones muy antagónicas, ¿no? Indicando que la minería eh, no puede ser sostenible porque son recursos no renovables, ¿no? Hasta conceptos más modernos de la generación justamente de valor compartido y de contribución a la sostenibilidad de las naciones, sobre todo las que dependen mucho de los recursos mineros, como son varios de los países en Latinoamérica. Indudablemente en esos está el Perú, ¿no? Eh, Vaya a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con un concepto que también está muy relacionado finalmente a la sostenibilidad, que es la economía circular, muy de moda, muy comentado, pero que difícilmente se encuentra el concepto de cómo alinearlo con el sector minero. Así que aquí les presento, digamos, un esfuerzo de tratar de plasmarlo. Eh, y en el lado izquierdo del gráfico vemos básicamente el ciclo tradicional de minería desde la etapa de exploración, planeamiento, diseño, producción y cierre finalmente de las operaciones mineras. Y vemos cómo los conceptos que normalmente están relacionados a sostenibilidad van acompañando finalmente estas diferentes etapas del ciclo de vida minero, ¿no? Los aspectos de gestión social, responsabilidad ambiental, seguridad y salud, ética y derechos humanos. Eh, si trasladamos y volteamos un poquito este ciclo y lo insertamos finalmente dentro del proceso de economía circular, vemos con mucho interés que indudablemente el objetivo principal de la economía circular es asegurar de que los materiales tengan un mayor tiempo de utilización eh, y que se fomente los procesos de reciclaje. Pero indudablemente, si comparamos o evaluamos los objetivos de desarrollo sostenible y vemos el futuro, digamos, de la humanidad y el incremento finalmente de la población y la necesidad del desarrollo de energías verdes y limpias que van a requerir una serie de metales claves para asegurar finalmente esa energía verde, materiales o metales en general, grafito, litio, cobalto, iridio, vanadio, níquel, cobre, y muchos de estos metales en realidad el incremento puede llegar a los 200, 300, 400%,
de lo que venimos haciendo ahora. Entonces, si bien es cierto, hay esfuerzos de reciclaje, lo que está claro es que indudablemente el sector minero va a tener una contribución importantísima en ese desarrollo. ¿Y cómo se mueve el tema del oro? El oro, muchos seguramente lo saben, el consumo del oro, su utilización, en realidad el mayor porcentaje se da en lo que es joyería, y a la par también está la utilización pues, del oro como reservas en los bancos centrales y también en la utilización en los grandes fondos de inversión ETFs, ¿no? Existe un porcentaje menor, en realidad, hace algunos años era un 5% de la utilización del oro para lo que es nanotecnología y la utilización básicamente en microprocesadores y algunos otros componentes relacionados a tecnología. Pero ese porcentaje en realidad se ve incrementado, ¿no? Actualmente los últimos gráficos que presenta el Consejo Mundial del Oro están alrededor de casi el 10% de la utilización del oro en este tipo de industria que es la tecnología y los microprocesadores. Así que, si bien es cierto, vemos la utilización del oro en el ramo de tecnología, sin lugar a dudas que hay un importante nivel de reciclaje y se evalúa que con los niveles de incremento de la necesidad de mayores tecnologías de información y de redes móviles, sobre todo el uso del 5G, los estimados de utilización del oro en los microprocesadores cada vez más sofisticados van a requerir una necesidad de mayor utilización del oro. Así que cuando lo vemos trasladado finalmente a los gráficos, este es un gráfico del año 2015, lamentablemente no pude conseguir uno más actualizado, pero vemos finalmente la utilización del oro en tecnología, que más o menos, como les digo, es actualmente un 10%, y los diferentes pues, componentes que forman parte de un teléfono inteligente o el smartphone, ¿no? Y dentro de esos, uno de los componentes principales probablemente son los chips o los procesadores que utilizan estos componentes altamente conductores que cumplen justamente con las características del oro, ¿no? Sin embargo, también es importante resaltar la complejidad que viene afrontando justamente la producción de oro. Estamos entendiendo entonces que va a ser necesario seguir teniendo un nivel de producción de oro. El 70% del oro que se consume anualmente proviene de nuevas operaciones, solamente el 30% es digamos, viene de reciclaje. Este 70% proviene de las producciones mineras y una de las complicaciones que se van viendo es el incremento de los costos de producción, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los sectores de mayor producción a nivel mundial, que es el área de Nevada en Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de operaciones mineras, y cómo en esa zona se ha visto un incremento del costo de producción desde el año 98 hasta la actualidad. Eh, y esto en realidad se debe a una serie de factores. Uno de los principales es que la complejidad, digamos, del tipo de mineralización que vamos viendo del oro a raíz del tiempo hace que los proyectos de la inversión capital y la inversión operativa sea más alta. Ya no se encuentran necesariamente pórfiros de óxidos de oro que tenían unos sistemas de procesamiento más sencillos. Ahora estamos viendo muchos minerales de oro transicionales, refractarios, con sulfuros, que requieren indudablemente mucho mayor inversión capital para desarrollar finalmente ese mineral, ese recurso que se encuentra en el suelo y finalmente poderlo llevar al desarrollo de tecnología. Así que es justamente uno de los desafíos que afronta actualmente la industria del oro en minería. Desde el punto de vista de reportabilidad y de gestión de sostenibilidad, es muy interesante también ver unos últimos análisis. Este viene de un reporte que se llama el Digbee ESG Report, que es muy interesante, y hace básicamente una evaluación de la escala de tiempo eh, digamos que la divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y cómo finalmente las diferentes industrias se han ido adaptando por intermedio de una serie pues, de requisitos, estándares, de reportabilidad. Acá podemos ver claramente el del GRI. Indudablemente estos están basados en los conceptos de ESG o ESG, que ya los hemos escuchado en las presentaciones anteriores, Gabriel también lo mencionaba.
Sin embargo, hay un tema acá bien importante y es el incremento de una serie de herramientas y estándares de reportabilidad que han salido en los últimos años o que finalmente se están aplicando en los últimos años, que ya no necesariamente están enfocados tanto en un check en el casillero. Me parece que este fue un término que escuchamos también ayer en las presentaciones de Marta Lee, que me pareció muy interesante también. Inicialmente muchos de estos reportes lo que buscaban es mostrar indicadores de sostenibilidad, ¿no? Y si bien es cierto, eso es bien importante y debe mantenerse, lo que estamos viendo es que ahora hay una serie de estándares que están en cierta forma buscando que no solamente se haga un check en una serie de formatos donde se indica que hay indicadores de gestión ambiental, social, seguridad y salud, sino que también se identifiquen claramente cuáles son los riesgos y las oportunidades que ofrece finalmente o que tiene una operación minera, describirlos claramente y ser conscientes que esos riesgos y muchas veces oportunidades requieren planes de acción que deben implementarse. Entonces, ya no es, digamos, tan sencillo reportar simplemente reportes de sustentabilidad con números, sino que los inversionistas están esperando mucha más información clara de los niveles de responsabilidad que tienen las empresas mineras. Como base general, los estándares más sólidos, más robustos y que están más estandarizados en la industria son definitivamente los del ICMM o el ICMM, el Consejo Internacional de Minería y Metales. El que ha ganado mucha fuerza es hacia minería sostenible, MAC Canadá. El IRMA también es un estándar muy similar, que lo vienen utilizando varias empresas, entre ellas Anglo American. Y lo que hemos visto también es que específicamente para cada commodity, como es el caso del oro, también ya van surgiendo estándares de responsabilidad y es justamente el que quiero comentarles en esta reunión, ¿no? Presentarles algunos de los principios de sostenibilidad que presenta el Consejo Mundial del Oro. También, solamente para mencionar, hay otros tipos de estándares de sostenibilidad que están relacionados a las cadenas de suministro, por ejemplo, el tema de Responsible Steel o el acero responsable, digamos, que va en la cadena de suministro del acero hasta las producciones finales. Vemos varias automotrices que finalmente han obtenido este tipo de certificación. Entonces, el Consejo Mundial del Oro, a través digamos, un conjunto de afiliados de empresas mineras del oro a nivel mundial, tiene más de 30 años en realidad, el Consejo Mundial del Oro. Nació básicamente como una organización que suministra datos, ¿no? Técnicos y conocimientos sólidos para el sector de inversiones, ¿no? Básicamente proveía información acerca del commodity del oro, cómo se manejaba finalmente en las diferentes bolsas, los precios spots del oro, y de ahí ha ido evolucionando hacia las necesidades que finalmente van teniendo los inversionistas, y era indudable que la necesidad de definir algunos requisitos de sustentabilidad o sostenibilidad eran necesarios. Así que finalmente, desde justo antes de pandemia, el Consejo Mundial del Oro hizo pública el lanzamiento de estos principios de minería del oro responsable, que por sus siglas en inglés son el RGP, así me voy a referir. Pues es un marco de expectativas de minería responsable. Ha tenido pues un nivel de input muy importante acerca de otros actores y finalmente, o diferentes actores de público interesado, como sociedad civil, inversionistas, en fin. Y también tiene mucho de las mejores prácticas de una serie de estándares de sustentabilidad, como el ICMM, el MAC de Canadá y el IRMA. Así que ha ido tomando, digamos que las mejores cosas de cada uno de esos estándares y las ha empezado a aplicar enfocadas a la industria del oro. Dentro de los principios que tiene el RGMP, en realidad están divididos básicamente en tres, muy parecidos a los conceptos de ESG. Los conceptos de gobernanza tienen incluidos los temas de ética anticorrupción, digamos que en el tema de oro es un tema muy, muy fuerte. Tienen también un enfoque muy importante hacia los temas de gestión de riesgos,
la identificación de riesgos y oportunidades y mejoras. Esto está basado mucho en los sistemas de gestión ISO y el enfoque muy importante hacia los criterios de cadena de abastecimiento, el aseguramiento que estas mejores prácticas de derechos humanos, de ética y de anticorrupción sean implementadas también por los contratistas o los proveedores de las empresas que finalmente son afiliadas a estos principios. En la parte social, estamos hablando netamente de los temas de seguridad y salud, derechos humanos. Aquí están definitivamente los temas de equidad de género, discutidos en detalle, y la parte de gestión social. Y en la parte ambiental, que es básicamente el objetivo de estos foros, están los conceptos de gestión ambiental. Eh, estos principios le ponen mucho énfasis, perdón, a los temas de biodiversidad, a los temas de cierre de minas, gestión de agua, cambio climático y energía. Seguimos avanzando con la siguiente diapositiva y perdón, se me quedó. Ok. En la parte ambiental, podemos ver básicamente tres grandes rubros de cuáles son los diferentes requisitos que tienen los principios RGMP. En la parte de cambio climático, y ahí está básicamente resaltado en rojo porque voy a poner algunas diapositivas de manera muy breve para discutir estos temas, pero similar a otros estándares, el enfoque de mitigación frente al cambio climático es importantísimo. Recuerden que cuando hablamos de la identificación de mitigación al cambio climático, estamos básicamente hablando de eficiencia energética, estamos hablando de reducción de emisiones, pero también este RGMP se basa mucho en la parte de adaptabilidad, y este es un concepto muy importante, que no hay que dejarlo de lado también cuando las empresas definen sus objetivos hacia el cambio climático, ¿no? Si bien es cierto, en el mundo estamos muy preocupados por llegar a los objetivos de la COP25 presentados por el Acuerdo de París, de la reducción, digamos, de emisiones para evitar los niveles de incremento de la temperatura en 1,5 grados centígrados y que está bastante complicado por llegar, dicho sea de paso. eh, no hay que dejar de lado el tema de que en el caso del Perú, por ejemplo, desde el punto de vista de emisiones de GI, es un 0,3 o 0,4% del total a nivel mundial. Sin embargo, todos los años estamos dentro de la lista de los top 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y esa es justamente la parte de adaptabilidad que es importante trabajar en ello también. Así que estos requisitos o estos principios abordan justamente las prácticas de identificación de cómo hacer las organizaciones más resilientes finalmente al cambio climático. Desde el punto de vista de gestión de recursos naturales, el tema de biodiversidad, como lo he mencionado, hay un enfoque importante hacia los requisitos del ICMM o del IFC también, que hablan mucho acerca de los criterios de compensación por impactos en biodiversidad y el aseguramiento del impacto cero o impacto neto cero positivo. Eh, el tema de respeto a áreas protegidas, que es un tema clave, hay una restricción clara de no trabajar en proyectos de exploración, operaciones mineras en áreas de patrimonio para la humanidad de UNESCO. Definitivamente el tema de responsabilidad del agua, calidad de aire, control de ruido, que ya son prácticas, digamos, estándares dentro del sector de gestión ambiental en minería. Y dentro de otros componentes mineros importantes, la gestión de relaves, sin duda importantísimo. Ya hemos visto lamentablemente los efectos catastróficos que podrían tener el no tener controles adecuados sobre estas instalaciones. Un tema bien específico al oro, que es la gestión del mercurio como subproducto, el cianuro como reactivo, que lo vamos a ver también. Cierre de minas y la gestión responsable de productos, que tiene que ver mucho con los temas de economía circular. Desde el punto de vista del cambio climático, me pareció interesante poderles presentar esto. En realidad ha salido hace muy poquito, está recién salido del horno. Hace un par de semanas lo presentó el ministro Quijandría en una reunión del MINA, costos y beneficios de carbono. Así que a nivel Perú, al menos ya sabemos que está confirmado la reducción a un 40% de las emisiones GEI para el 2030, un reto muy retador.
y finalmente llegar a la carbono neutralidad para el 2050. Así que es muy gráfico poder ver finalmente lo que pasaría si es que no se implementa ninguna mejora y obviamente tendríamos un incremento importante de las emisiones GI y las estrategias que tiene que buscar el Estado para asegurar que finalmente lleguemos al carbono neutralidad 2050. ¿Y dónde puede participar finalmente el sector minero principalmente en lo que es eficiencia energética, ¿no? Cuando vemos finalmente la industria del oro, dentro de la minería es probablemente una de las industrias que tiene menores emisiones de GI. Lo podemos ver muy por debajo de otras industrias dentro de la minería, como es el hierro, el carbón o aluminio, ¿no? Muy cercano finalmente también a la minería de cobre y zinc. Sin embargo, cuando se quieren medir con niveles de intensidad, ¿no? Por un indicador específico, como puede ser tonelada producida, pues obviamente las producciones pues, de oro, que son pequeñitas comparadas a otros metales, hace que finalmente toneladas de CO2 por tonelada de metal producido se vea un valor bastante alto. Sin embargo, hay oportunidades sin duda en el sector minero para seguir trabajando en las medidas de reducción de emisiones, que creo que lo hemos visto también en varias presentaciones a lo largo del día. En el tema del agua, solamente quería presentar un ejemplo de lo que busca finalmente el RGMP, del Consejo Mundial del Oro, del enfoque de la gestión del agua, a no solamente reportar indicadores que son importantes de eh, recirculación o reciclaje de agua en una operación, la cantidad de reducción en porcentaje de utilización de agua fresca, la captación o cosecha de agua en las operaciones mineras, la cantidad de agua descargada cumpliendo los estándares, que son datos importantes y se siguen reportando en los informes de responsabilidad, pero hacia dónde está mutando o hacia dónde está girando finalmente las expectativas de las partes interesadas, esas que las empresas reporten cuáles son finalmente los riesgos, los desafíos, las amenazas a las que están expuestos y qué controles finalmente definen. Así que de manera muy gráfica, este son el tipo de cosas que se también acompañar estos informes de responsabilidad, ¿no? En el caso de escenarios actuales, por ejemplo, que puede tener una operación de oro en el Perú, es definitivamente estándares cada vez más restrictivos frente a la gestión del agua, ¿no? Es definitivamente uno de los temas más preocupantes al momento de solicitar permisos, ¿no? Hay preocupación por las partes interesadas, es un tema clave. Si no, veamos en dónde están los proyectos de oro actualmente, dónde está Conga, dónde está Pascua Lama y otros proyectos que han tenido dificultades justamente por temas de agua. Definitivamente el tema de agua está totalmente politizado en el país, eso hay que ser conscientes y hay que saberlos manejar. Definitivamente relacionada al cambio climático. Y bueno, en fin, ese tipo de evaluaciones permiten identificar ¿no? o hacia dónde deben apuntar las prácticas, ¿no? Definitivamente una gestión de agua en las operaciones mineras está relacionada a temas de liderazgo, gestión, recursos, para asegurar que efectivamente se vayan manejando indicadores de gestión adecuada, gestionar los riesgos y oportunidades bajo el concepto de cuenca de captación, que también lo hemos venido escuchando a lo largo de las diferentes presentaciones, y los criterios de divulgación y comunicación hacia las partes interesadas. Estamos ya en realidad cerca del tiempo, así que voy a correr un poquito con el tema de gestión responsable del cianuro. El cianuro en realidad es un reactivo utilizado en la industria del oro. En la mayoría de las operaciones mineras del oro se utilizan, no en todas, pero las que dentro de sus procesamientos se utilizan lixiviación es el caso. Y el RGMP se adhiere finalmente al Código Internacional del Cianuro, que es una práctica muy estandarizada y bastante sólida del aseguramiento de las mejores prácticas y controles en el cianuro desde la etapa de producción, es decir, desde la cuna hasta la tumba, es decir, todo el ciclo de vida del cianuro, desde que se produce, se transporta, su utilización y uso en las operaciones mineras hasta el cierre y desmantelamiento, perdón, de las plantas que utilizan el cianuro. Así que es un requisito bastante sólido que permite asegurar que efectivamente se está manejando de manera segura la utilización del cianuro. El tema del mercurio. El mercurio en la mayoría de operaciones formales, el mercurio está normalmente
muy cercano a la mineralización del oro y la plata en muchas de las operaciones, en algunas en mayor porcentaje que en otras. Históricamente también lo relacionamos el mercurio con la utilización en minería informal o ilegal, inclusive, que lo utilizan en lavaderos de oro para amalgamar finalmente el oro. La realidad es que es un elemento, un metal altamente tóxico y definitivamente hay esfuerzos a nivel mundial a través del convenio de Minamata para asegurar limitantes finalmente a la comercialización del mercurio, porque nuevamente el mercurio producido entraba a las cadenas de suministro mundial y podía terminar finalmente en procesos como producción de oro de manera informal. Así que desde el punto de vista de responsabilidad del RGMP se trabaja para asegurar las operaciones que produzcan mercurio, ya sea que tengan un manejo adecuado para su captación, almacenamiento e inclusive evalúen algunos métodos de estabilización y disposición final. Finalmente, como reflexiones en general, la minería del oro presenta muchos desafíos, ¿no? Es difícil encontrar ya depósitos que tengan costos bajos de operación. La mayoría de operaciones mineras existentes están pasando hacia justamente estos materiales transicionales que hacen que los costos sean más altos, ponen mayor presión hacia los costos operativos. Sin embargo, deben ir de la mano de prácticas responsables de gestión, ¿no? El liderazgo, compromiso y la definición de recursos para manejarlos es importantísima. Definitivamente ir más allá de solamente el cumplimiento legal. Creo que fue muy claro Mariano Castro, el viceministro, en su presentación el primer día, hablando justamente sobre este tema y la importancia de enfocarnos en mejores prácticas e ir más allá de solamente el cumplimiento legal. El RGMP no hay que ser afiliado finalmente al Consejo Mundial del Oro para poderlo aplicar. Uno puede tomar finalmente esas guías y hacer una autoevaluación en su organización y finalmente medirse para ver qué tan finalmente responsable es la organización. Y tiene procesos de equivalencia frente a los otros estándares y permite enfocarse en los riesgos más preocupantes que tiene la organización y que hay que manejarlos, que tiene finalmente la industria del oro, ¿no? Gestión de aguas, cambio climático, biodiversidad, relaves, drenaje ácido, manejar finalmente el mercurio y cianuro de manera responsable y finalmente el enfoque hacia el cierre de minas. Finalmente, para terminar, esta foto, digamos que resume el desarrollo de la minería, de pasar de una mano con una roca a una mano con un teléfono inteligente, ¿no? El reto futuro es seguir contribuyendo con una minería responsable que se ajusta a las necesidades a futuro de una minería sostenible. Muchas gracias. Quedo atento pues a si hubiera preguntas. Creo que estamos en realidad sobre el tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, encantado. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu exposición.